licenciado. Buenas tardes, me alegra mucho saludarles hoy. Me alegra saludarles y Buenas vamos, tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Vamos a continuar, si me hacen favor. Vamos a continuar con el punto que nos toca desarrollar el día de hoy, que se denomina la culpabilidad. El tema que vamos a desarrollar ahora se llama culpabilidad. Bueno, espero que hayan tenido un buen descanso con sus familias. Y si ustedes se recuerdan, antes de la Semana Santa, habíamos visto las causas de justificación. Habíamos visto las causas de justificación. Eso cuando estábamos hablando de la antijuridicidad. De la antijuridicidad. Entonces, vimos la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho, que eran las causas de justificación. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Dígame, jóvenes. Sí, licenciado, disculpe que lo interrumpa, es con relación a las notas que fueron informadas, creo que el 31 del mes pasado. No sé si podría, o se lo digo de una vez. Sí, dígame. Ok, me gustaría solicitar una revisión de parcial. Vaya, miren, voy a pedirle al licenciado José Rodríguez, que es el que nos va a acompañar en algunas clases, el licenciado Mario Castillo, que estuvo con nosotros desde el principio del semestre por algunos compromisos laborales, él ya no va a poder continuar con nosotros. Entonces, el que va a continuar es el licenciado José Rodríguez, que es el que va a acompañarlos en la clase del jueves. Cuando tengamos clases presenciales, pues ya él también estará con nosotros. Entonces le voy a comentar eso para que él pueda ya tener comunicación con usted y el jueves se lo pueda plantear, ¿oye? Perfecto, licenciado, muchas gracias. Entonces, no hay problema si ya envié un correo a coordinación. Lo que pasa No, es no que tenga pena, no tenga pena, no hay ningún problema. Lo importante es que usted salga de la duda o cualquiera de ustedes de sus exámenes, ¿oye? perfecto, licenciado, muchas gracias. Solo era eso. Para servirle, muy bien. Bueno, entonces retomando lo que estábamos hablando, vamos a ver. Hasta antes de Semana Santa, nosotros ya habíamos iniciado con el tema del delito, el gran tema del delito, ¿se recuerdan? Cuando dijimos que era uno de los temas principales de la parte general del derecho penal. La ley, el delito, la participación, las penas y medidas de seguridad. Entonces, este gran tema que hemos venido desarrollando es ¿qué es el delito? Vimos que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, y que por lo tanto habían tres elementos que eran necesarios para que hubiera delito. El primer elemento era la tipicidad, el segundo la antijuridicidad y el tercero la culpabilidad. Por ejemplo, si yo les dijera ahora a ustedes, ¿en qué consiste la tipicidad? ¿Cuál es el elemento del delito? ¿Qué elemento del delito se refiere a la tipicidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es la tipicidad? Que la acción esté típicamente, o sea, esté tipificada en el código, en la ley. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Qué es tipicidad? Son las conductas penalmente relevantes que están pues especificadas en el Código Penal. Están, por ende, tipificadas. Ajá. Muy bien. Bueno, pues lo que dicen los compañeros es correcto. O sea,
La tipicidad es eso. Es la necesidad o es el elemento del delito que consiste en que una conducta o una acción esté previamente establecida en la ley. No necesariamente en el Código Penal, porque también podría estar en la ley de narcoactividad, en donde están los delitos de narcotráfico, que esté en la ley. O sea, en resumen, la tipicidad es ese encuadramiento, el elemento del delito, que consiste en el encuadramiento de una acción en un tipo penal. Por su parte, la antijuricidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. La antijuricidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Y ahí dijimos que habían 3 causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Bueno, ahora vamos a hablar de la última, del último requisito o del último elemento del delito. 1 es tipicidad, 2 es antijuricidad y 3 es culpabilidad. Entonces, el tercer elemento del delito es la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es el elemento del delito que consiste en la contradicción de la conducta y en el reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de ajustar su conducta a la ley. Les repito, digamos, la culpabilidad, podemos decir básicamente que es el juicio de reproche. La culpabilidad es el juicio de reproche o es el elemento del delito que consiste en el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, la culpabilidad es el juicio de reproche. Es el último elemento del delito. El último elemento del delito, que consiste en el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Bueno, ese juicio de reproche es el que perfecciona el delito, es el que hace que la acción sea delito y que por lo tanto le venga como consecuencia una pena. Fíjense pues, fíjense. 2 cosas quisiera mencionarles que son importantes, Primero, que para que exista culpabilidad, la persona tiene que ser imputable. Para que exista culpabilidad, debe haber imputabilidad. No se vayan a confundir con los términos. Una cosa es culpabilidad y otra cosa es imputabilidad. Bueno, como otra diferente era tipicidad y antijuricidad. Pero lo que pasa es que la culpabilidad y la imputabilidad están muy cerca. Porque para que haya culpabilidad es necesario que haya imputabilidad. Me explico en algo de lo que estoy diciendo, digamos. Si ya les dije que es culpabilidad y ya les dije que un presupuesto, un previo, una necesidad previa, un requisito previo de que para que haya culpabilidad debe haber imputabilidad. ¿Quién de ustedes me dice que es imputabilidad? Que no puede ser juzgado. Que ¿Pero sí por puede qué? ser juzgado. Que no recae en la conducta anómala, porque puede ser un menor de edad o un interdicto. Bueno, ahí sí. Ahí sí, en lo último que dijo la compañera, digamos,
pero ella dijo, dio un ejemplo. ¿Pero qué es entonces imputabilidad? Lo que dijo la compañera de último está bien, pero entonces, ¿qué es imputabilidad? Es una conducta que lesiona a otra persona, ¿verdad? No, no. Lick podría ser una persona que no está competente, que no está en su capacidad. Por ejemplo, así como dijo la compañera, mayor de edad, que no tiene la mayoría de edad. Bueno, pero ese que usted dice, que no tiene la mayoría de edad, ¿es imputable o inimputable? Pienso que es imputable. Es inimputable. Inim- Es inimputable. Entonces, ¿qué es la imputabilidad? Ahí está pidiendo la palabra la compañera Salomé. Dígame. Sí, buenas tardes, Lick. Yo considero que la imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de entender lo que está haciendo y poder asumir las consecuencias. Pues exactamente lo que usted está diciendo, eso es. Exactamente lo que usted está diciendo, eso es. ¿Puede repetirlo, más despacio? Está bien, es la capacidad que tiene una persona de entender y de asumir las consecuencias de sus acciones. Muy bien, gracias. Fíjense bien lo que dice la compañera. También la compañera Marta Rocío estaba bien lo que estaba diciendo, pero tomemos esta última acepción. Fíjense lo que dice la compañera Salomé. Dice que la imputabilidad es la capacidad de la persona para comprender lo que está haciendo y asumir la responsabilidad de su conducta. Capacidad. Capacidad, esa es la clave. Imputabilidad es ser capaz de responsabilidad penal, que en otras palabras es comprender lo que está haciendo y asumir la responsabilidad de lo que hace. ¿De acuerdo? La doctrina les va a agregar algo más. No solo comprender lo que se hace, sino de poder determinarse conforme a esa comprensión. Poder determinarse conforme a esa comprensión. Pero está muy bien lo que han dicho sus compañeros. Entonces, eso significa que hay personas que son capaces de responsabilidad penal, porque comprenden lo que están haciendo. Pero hay personas que son incapaces de responsabilidad penal, porque la ley y la doctrina asumiría que no son capaces de comprender lo que hacen. Y por lo tanto no son imputables, sino que son inimputables. ¿Quiénes son los inimputables en Guatemala? Los menores de edad. Los menores de edad. Los interdictos. se podría decir las personas que tienen discapacidad, los discapacitados. Enfermedad mental, digamos. Ah, bueno. Sí, porque enfermedad mental o trastorno mental transitorio, digamos. Ellos son. En Guatemala, los que no tienen capacidad de imputabilidad son los menores de edad y los que padecen de enfermedad mental o trastorno mental transitorio. Por lo tanto, ellos no son imputables. Por lo tanto, no pueden ser objeto de un reproche de culpabilidad porque no son imputables. Por lo tanto, un delito o alguien que padezca trastorno mental transitorio no va a poder cometer un delito, porque los tres elementos del delito son tipicidad, antijuricidad y el tercero es culpabilidad. Pero entonces, si ustedes encuentran que hay tipicidad, de acuerdo, si hay tipicidad en la conducta, si mató a una persona,
Resulta que no hay ninguna causa de justificación. Entonces hay antijuridicidad. Solo nos queda ver si hay culpabilidad. Pero antes de ver si hay culpabilidad, tiene que ver si es imputable. Pero resulta que es un enfermo mental. Ahí se les cayó el caso. Porque no puede haber culpabilidad porque es una persona que tiene trastorno mental. Entonces, yo les dije, estábamos en que la culpabilidad del juicio de reproche, ¿se recuerdan? Pero les dije, les quiero hablar de dos cosas. Primero, ¿cuál es el presupuesto o el requisito, digamos, de la culpabilidad? Ya dijimos que es la imputabilidad. Bueno, ese es un punto, pero les quiero hablar de otro. De este punto, de la imputabilidad, vamos a pedirle al licenciado José Rodríguez que les platique un poco de eso el jueves. Y la otra semana, si Dios lo permite, en clases presenciales, a mí me gustaría volver a platicar con ustedes de algunos puntos relacionados con la imputabilidad, de algunos puntos relacionados con eso. Pero creo que ahorita mejor vamos a seguir con lo que estamos. Yo les dije que les quería hablar dos cosas. Esa es la primera, pero todavía lo vamos a retomar el jueves y el martes próximo. Lo segundo que les quería decir es que si la culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, vamos a decir que cuando una conducta es típica y cuando no hay ninguna causa de justificación, esa conducta también es antijurídica. Y ya van dos elementos del delito, tipicidad y antijuridicidad. Pero para saber si hay culpabilidad, tendríamos que ver dos cosas. Primero, ver que la persona sea capaz de culpabilidad, es decir, que sea imputable, es decir, que no sea ni menor de edad ni que padezca enfermedad mental. Si ustedes se dan cuenta, yo no uso lo que ahí una compañerita estaba usando, o dos de ustedes estaban usando, que es interdicción. Yo no uso eso. Porque ya les voy a explicar el martes por qué no se puede usar ese término. Porque, por algo les adelanto, la interdicción es un término del derecho civil, que es cuando una persona se le declara incapaz y se le nombra un representante legal para que lo represente. Esa es la interdicción y lo hace un juez civil. Pero en penal, una persona puede caer en determinado momento en un trastorno mental sin que nunca antes haya caído en trastorno mental y sin que lo hayan declarado interdicto. Aunque no se le haya declarado interdicto, de todos modos es incapaz penalmente, porque no tiene la comprensión de lo que está haciendo, lo que dijeron al principio su compañera. Entonces, técnicamente, aunque a veces coinciden, porque alguien declarado interdicto no es capaz de responsabilidad penal, eso es cierto, ahí coincide, pero hay otros casos en donde una persona no es capaz de responsabilidad penal porque padece de una enfermedad mental y nunca ha sido declarado interdicto, ¿entienden? Entonces no podemos equiparar la interdicción con la incapacidad penal. ¿Me expliqué más o menos en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, por supuesto que yo estoy hablando ahorita y ustedes me van comprendiendo, creo yo, pero tienen que estudiar en libros y todo para ustedes meterse más al tema y comprenderlo bien, porque además yo estoy usando términos que yo sí sé exactamente qué son, pero que ustedes los están empezando a escuchar ahora. Entonces, ustedes tienen que apoyarse con sus libros para ir viendo despacio ya ustedes de esto que estamos hablando. En todo caso, yo de eso les vuelvo a hablar la otra semana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para saber si una persona, si una acción, si en esa acción hay culpabilidad y para saber si hay delito, entonces
lo que hay que determinar son dos cosas. Primero, que la persona sea capaz de responsabilidad penal. Y lo segundo es que en ese caso concreto no aparezca ninguna causa de inculpabilidad. Que para saber si hay antijuridicidad, nosotros tenemos que ver que no haya ninguna que, jóvenes. Causa de inculpabilidad. No, ya se me confundieron. Les Causa de justificación. les vuelvo a hacer la pregunta. Para saber si en una acción hay antijuridicidad, ustedes tienen que verificar que no haya qué. Una Causas causa de Causas de justificación. Una justificación. conducta típica. No, sí hay típica, ya dijimos que sí hay. Es que miren, si no hay típica, si no hay una conducta típica, no tenemos por qué ver la antijuridicidad. Si estamos hablando ya de la antijuridicidad es porque es típica, de plano. Entonces, la pregunta es, para saber si esa conducta que es típica, correctamente como dijo el compañero, es típica, para saber si es antijurídica, nosotros tenemos que ver que no haya ninguna ¿qué? Causa de justificación. Causa de justificación. Para saber si es antijurídica, tenemos que ver que no haya ninguna causa de justificación. Y para saber si hay culpabilidad, tenemos que ver que no haya ninguna causa de qué? Inculpabilidad. De inculpabilidad. Entonces, las causas de justificación destruyen la antijuridicidad y las causas de inculpabilidad destruyen la culpabilidad. ¿De acuerdo? Para saber si una conducta es antijurídica, hay que ver que no hayan causas de justificación. Y para saber si una conducta es culpable, hay que ver que no haya ninguna causa de culpabilidad, de inculpabilidad. Las causas de justificación que ya estudiamos la semana antepasada o pasada, las causas de justificación están en el artículo 24. Ya las vimos. Y las causas de inculpabilidad están en el artículo 25. Las causas de justificación destruyen la antijuridicidad y las causas de inculpabilidad destruyen la culpabilidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O algo que quieran decir o comentar ustedes? No, licenciado. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, veamos cuáles son las causas de inculpabilidad que contiene nuestro código o nuestra ley en Guatemala. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad que hay en Guatemala? Leamos el artículo 25, si me hacen favor. 25. Artículo 25 son causas de inculpabilidad. Miedo invencible, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. 2. Fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. 3. Error, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra la persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. 4. Obediencia debida, ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin prejuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A, que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Y C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Número 5, omisión justificada,
quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, el artículo 25 les regula cuáles son las causas de inculpabilidad. Primero, el miedo invencible. Cuando alguien ejecuta una acción impulsado por un miedo de un daño igual o mayor, según las circunstancias. Entonces, la persona actúa bajo pánico, bajo terror y realiza una acción. Realiza una acción que hace que el delito desaparezca. Estaba pensando yo qué ejemplo podría darles de eso y me recuerdo que hay un caso que ocurrió en América del Sur, en donde fíjense ustedes que había una pareja de esposos, pero el esposo le da muy mal trato a su esposa. La trataba mal, la golpeaba, varias veces la había lesionado, ella había tenido que ir al hospital, en fin, una historia de mucha violencia contra la mujer, contra la esposa. En una de tantas veces llegó el esposo ebrio a medianoche, golpeó a la señora y le dijo que cuando él despertara ya no la quería ver a ella ni a su hijito que tenían, porque si no los iba a matar a los dos cuando él despertara. Que se tenían que ir durante la noche o la madrugada, porque si él la encontraba cuando él despertaba todavía en su casa, la mataba a ella y al niño. Bueno, y el tipo se fue a dormir, sin duda alguna, ebrio, pero se fue a dormir. Y la señora, no sé, 4 o 5 de la mañana, toma el arma de fuego, toma la pistola del esposo y estando él en la cama le dispara y lo mata. Y lo mata. Ese caso, lógicamente, fue llevado a la justicia porque había un fallecido. Ella, lógicamente, dio su versión de lo que había pasado. Y los médicos forenses y los psiquiatras en ese caso concreto, determinaron que por la historia de violencia que había habido contra ella y por esa advertencia que él le había hecho, ella había caído en pánico y en terror durante la madrugada. Y hubo dos planteamientos que hizo la defensa de ella. Uno, que ella había entrado en un trastorno mental transitorio, en una clase casi de locura, digamos, por terror. Y el otro, que ella lo había matado por un miedo invencible que le había generado las amenazas del esposo. Que ella había matado al esposo por miedo invencible. ¿Qué dice el miedo invencible? Volvamos a ver. Artículo 25, numeral primero. Miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Fíjense pues el caso que les planteé. El requisito dice, y el artículo dice, miedo invencible, ejecutar el hecho impulsado por un miedo invencible de un daño igual o mayor. Vamos a ver. Ella mató al esposo. ¿Ella tenía miedo de un daño igual para ella? Sí. 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 Sí, tenía un miedo tal vez hasta mayor, porque no solo era matarla a ella, sino matar al niño, a su hijo. Bueno, sigamos leyendo. Ese daño
o ese miedo, ese daño que ella sentía que podía recibir, ¿ustedes creen que podía ser inminente según con los antecedentes que había habido de golpes, lesiones, amenazas? ¿Ustedes creen que era lógico que ella pudiera pasar, que ella pudiera pensar que eso podía pasar? Sí. ¿Era lógico? Sí. Sí. También era lógico, porque no era primera vez que pasaba eso. Entonces, si ustedes ven, encaja. La conducta de ella encaja en ese artículo 25, numeral primero. Miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Entonces los médicos y los psiquiatras dictaminaron que ella había actuado por pánico, por terror, por un miedo invencible, de un daño mayor o igual, pero mayor porque también iban a matar al hijo, inminente según las circunstancias porque no era la primera vez que había violencia en contra de ella. Y entonces determinaron los psiquiatras que había miedo invencible. Y el juez lo admitió. Cuando el juez admitió que había miedo invencible, el juez tuvo que haber concluido que había delito o no había delito. No hay delito. No hay delito. ¿Había en ese caso una acción típica? Sí. Sí. ¿Había en ese caso una acción antijurídica? Sí. 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 ¿Había en ese caso una acción con culpabilidad? No. 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 No, no. Entonces, ¿había delito o no hay delito? No. 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 No hay delito. No hay delito. No hay delito porque no se cumplen los 3 elementos del delito. Porque como ustedes bien lo dijeron ahorita, en ese caso había tipicidad porque habían matado a una persona. Había antijuridicidad porque no había ninguna causa de justificación. Pero no había culpabilidad porque había miedo invencible. Y eso ya no permitía el reproche a esa señora porque su conducta era aceptable jurídicamente hablando, porque ella actuó bajo un miedo invencible de un daño igual o mayor. Bueno, eso es el miedo invencible, jóvenes. Y así funciona. Desde el momento en que aparece el miedo invencible, entonces ya no hay culpabilidad y no hay delito. ¿Alguna pregunta? No. Todo bien ahí. No, licenciado. Vaya, muy bien. Y así funcionan las otras 4 causas de inculpabilidad cuando aparecen. Cuando aparece una de las otras 4 causas de inculpabilidad, entonces tampoco hay delito, porque tampoco hay culpabilidad. La segunda es la fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Por ejemplo, que a una persona que va caminando a la par de un mostrador donde hay vidrio, por ejemplo, un amigo la empuja y esa persona que es empujada sin intención golpea el mostrador y quiebra un vidrio. No lo pueden acusar de daños porque él no quiso dañar la propiedad. Hubo una violencia por fuerza material sobre él, que fue la que lo provocó que le empujara el vidrio y lo quebrara. Esa es la fuerza exterior. Luego, el numeral tercero, el error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. ¿Se recuerdan que ya hablamos de esto? Ya hablamos del error.
¿Y cómo dijimos que se llamaba en la doctrina ese error, jóvenes? No. No, don Guillermo. Putativa. ¿Cómo? Putativa. Legítima defensa putativa. Si dijimos que el error se llamaba legítima defensa putativa, que consistía en la creencia racional de que había una agresión en su contra, pero esa agresión solo estaba en su mente. En realidad no existía la agresión, solo estaba en su mente, se lo imaginó y viene la persona, se defiende de lo que cree que es una agresión, pero que en realidad no existe la agresión. Actúa por error, actúa por error. Me recuerdo que un compañero o compañera, hablando de la legítima defensa putativa, nosotros habíamos puesto aquel ejemplo, ¿se recuerdan? De una persona que había huido del zoológico porque se había soltado una fiera, que la persona iba corriendo en unas calles cercanas al zoológico y el animal pues iba suelto, digamos, se había escapado y era un peligro porque era una fiera, y que este señor había encontrado una puerta abierta y se había metido en la casa para protegerse. Y dijimos que él se había metido en la casa para protegerse. La pregunta ahí es que si había el delito de allanamiento de morada. ¿Y qué concluimos en relación a esa persona que se metió ahí? ¿Qué concluimos? ¿Había allanamiento de morada o no había allanamiento de morada? No, Bueno, no. ¿Por qué no? porque él se encontraba en un estado de necesidad de huir de la Muy fiera. bien, muy bien, muy bien. Porque se encontraba en un estado de necesidad, esa es la causa de justificación. Muy bien, se encontraba en una causa de justificación que era el estado de necesidad de huir de ese peligro. Muy bien. Pero hubo un compañero que nos planteó algo. Para ese que se metió a la casa, está bien estado de necesidad. Ahí se salva. Bueno. Pero resulta que el dueño de la casa había estado siendo extorsionado en semanas anteriores. Lo habían extorsionado, le habían pedido dinero y si no que iban a llegar a matarlo y que se iban a meter a su casa y que lo iban a matar. Y él hasta ya había denunciado a la policía que estaba siendo víctima de extorsiones y que estaba siendo amenazado y que estaba siendo víctima de extorsiones. Y entonces, estando él adentro de su casa, cuando siente un tipo, lo que él no sabe es que venía huyendo de una fiera, un tipo se mete a su casa, un desconocido se mete a su casa y cierra la puerta por dentro. Y viene este señor y entonces lo que hace es le dispara y lo mata, creyendo que era el extorsionista. Le dispara y lo mata. Ya dijimos que, bueno, al que se metió ya ni hay que defenderlo porque está muerto. Supongamos que no se murió, pues si lo acusan de allanamiento de morada, la defensa es estado de necesidad, como dijo la compañera. Pero supongamos ya vimos que lo mataron. Lo mató este señor, creyendo que era el extorsionista. Bueno, entonces, ¿cómo defendemos a ese señor que disparó y mató al que entró, huyendo de la fiera? ¿Cómo lo defendemos? Presentando una causa de inculpabilidad, que sería la de error. Exactamente. Presentando una causa de inculpabilidad, que sería el error. Ejecutar el hecho en la creencia racional. Es que lo habían estado amenazando, ya lo había denunciado al Ministerio Público, a la policía.
Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona. Es que era lógico porque lo habían estado amenazando. Siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. El riesgo supuesto es que lo van a matar por no pagar la extorsión. Y entonces él lo que hizo fue matar al otro. Solo que fue un error, porque el que llegó no era el que lo estaba extorsionando, sino era otro que entró porque iba huyendo de una fiera, pero el otro tampoco lo sabía. Entonces a él se le puede defender alegando una causa de inculpabilidad que es el error, diciendo que actuó bajo error y que por lo tanto no le pueden reprochar haber actuado así, porque cualquier persona hubiera actuado así en la creencia racional que se estaba defendiendo. En la creencia racional que se estaba defendiendo. Ese es el error. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O vamos ahí bien? Todo bien, ya. Muy bien. Bueno, entonces veamos las otras dos causas de inculpabilidad, que es la obediencia debida y la omisión justificada. Obediencia debida, numeral cuarto. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien la haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. 1. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, el que ordenó y el que ejecutó la acción, para que él está cumpliendo una orden. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Bueno, si va a haber una orden de captura, que tiene que haber una orden de aprehensión firmada por el juez y sellada por el tribunal. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Bueno, una autoridad no le puede decir a un subalterno, mire usted, vaya y me secuestra a aquella persona y me lo tiene retenido un par de días, o vaya y lo golpea. Esa orden es ilegal, es manifiestamente ilegal. Por lo tanto, el que la cumple no va a poder decir, mire, yo actué bajo obediencia debida. No, porque la orden era manifiestamente ilegal, ¿verdad? Entonces, si alguien ejecuta una acción bajo obediencia debida, no puede acusársele de un delito, porque hay una causa de inculpabilidad. No es culpable. No se le puede reprochar, porque actuó por subordinación jerárquica de alguien que le dio una orden. Esa es la obediencia debida. Y finalmente la omisión justificada, que dice que hay omisión justificada quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Omisión justificada. Alguien no se tira a la piscina a auxiliar a un niño que se está ahogando porque si alguien no sabe nadar tampoco. Y entonces si se tira al agua se va a ahogar él también. Entonces hay una omisión justificada. Si a él lo acusan de omisión de auxilio por no haber auxiliado al niño, él puede decir perfectamente, mire, yo no podía auxiliarle, porque no podía dar esa ayuda, porque estaba impedido para hacerlo, porque yo tampoco sé nadar. Y entonces hay una omisión justificada. Se justifica que no haya prestado el auxilio debido. Esa es omisión justificada. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas otras dos causas de inculpabilidad? No, licenciado. No, licenciado. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen preguntas sobre esto, pues este es el tema de hoy. Hoy hemos hablado sobre el tercer elemento del delito, que es la culpabilidad, que es el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Es el tercer elemento del delito que desaparece cuando aparece una causa de inculpabilidad
de las que están en el artículo 25. Entonces, las causas de justificación eliminan la antijuridicidad. Las causas de justificación están en el artículo 24. Y las causas de inculpabilidad eliminan la culpabilidad y son las que están en el artículo 25. Bueno, entonces, ya en las próximas 2 clases vamos a hablar de la imputabilidad, que ya les mencioné algo de eso. Vamos a hablar de otras instituciones muy importantes, como el caso fortuito, y el error, el dolo, la culpa, que son temas muy importantes. ¿Oyen? Así es que por ahora esos son los 3 elementos del delito, jóvenes: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y así es como se van analizando uno por uno, viendo el código, viendo los artículos y determinando, ¿no?, si se cumplen los requisitos para que una conducta sea delito o no sea delito. Así es que, ¿no tienen preguntas? No, licenciado. No, Muy bien. licenciado. Vaya, entonces me alegra muchísimo saludarles. Nos seguimos viendo en los puntos y entonces el jueves va a estar el licenciado José Rodríguez con ustedes y nos vemos ya personalmente primero Dios la otra semana. ¿Oyen? Muchas gracias y que tengan feliz tarde, jóvenes. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde, licenciado.